De regreso con todos ustedes en este programa especial Venezuela en número, con David Bracamonte, gerente general de Ojiva Consultores, y quien les habla, William Bracamonte, presidente de Ojiva Consultores Outsourcing, de la empresa Data Analysis y Keller y asociados a nivel nacional, y que estamos haciendo efectivamente este análisis del primer trimestre del año 2016, en algunas ocasiones con cuadros comparativos a los trimestres anteriores del año 2015 y proyecciones a futuro. Seguimos conversando, David, y hemos venido hablando sobre la eficacia, hemos venido hablando sobre el desabastecimiento, hemos venido hablando sobre la situación de la crisis económica del país. ¿Qué opinan cada uno de los ciudadanos nacionales? Ahora, la gran pregunta, ya hemos hablado desde el punto de vista socioeconómico, pero es casi imposible, una vez hablando de la posición y de la tendencia de cada uno de los ciudadanos en esta polarización, no preguntar sobre la popularidad del presidente. Y también en este estudio trimestral tenemos aquí resultados de la popularidad de Maduro, y quiero que tú nos expliques los siguientes resultados. Bueno, sí, William, continuamos como tú estás mencionando, el balance, las proyecciones y todos los diversos temas que estamos tocando desde el punto de vista de números. Indudablemente, cuando uno hace preguntas y tocas el tema del desabastecimiento e inflación, hay que preguntar la popularidad de gestión, popularidad municipal, popularidad de gobernantes regionales, popularidad de gobernantes presidenciales. Por lo tanto, en esta pregunta que nosotros realizamos en este momento, tocamos la popularidad del presidente de la República, como lo es Nicolás Maduro, y nos hemos dado cuenta el declive que ha tenido cierta popularidad desde que él tomó el mandato de presidencial desde el año 2013. Pero el declive en el agrado. El declive en el desagrado. No, en el agrado, que es el azul. Ah, claro. Y el aumento de desagrado que es el rojo. Evidentemente, el declive en el agrado y el aumento que ha tenido categóricamente como tal desde el punto de vista de desagrado. Notamos aquí que el presidente Nicolás Maduro en el primer trimestre del año 2016, que es el estudio que estamos evaluando y estamos profundizando aquí como tal, tiene 72% de desagrado y solo un 23% de agrado. ¿Qué te puedo decir? Trasladándonos un poco atrás de cuando asumió la presidencia de la República, él tenía solamente 43 puntos de desagrado y 52 puntos de agrado. Es decir, que ha aumentado por el punto de vista de desagrado desde el punto de vista en la actualidad, y ha disminuido desde el punto de vista de agrado. Ha habido un declive en la popularidad. De la popularidad y en el agrado de la percepción. Ahora, de la fíjate gente, tú, en la segmentación política, cuando nosotros definimos aquellos oficialistas, que dijimos que era ese 14%, y la oposición ese 33%, comienzo del programa, de ese 14%, 88% de los oficialistas le agrada a Maduro, pero tiene un 12% de desagrado dentro del oficialismo de ese 14%. Es decir, que 100 personas chavistas que tienen afinidad con el gobierno, todavía hay 12 personas que están en contra de lo que no tienen agrado a cierta personalidad del presidente. De ese 14%. De ese 14%. Pero cuando hablamos de la oposición, no. Del 33%, el 99% le desagrada a Maduro. La oposición es absolutamente con tendencia de desagrado al presidente de la República, Nicolás Maduro. Claro. Pero llama la atención ese desagrado que hay en el oficialismo. Llama la atención ese 12% de desagrado en lo interno de las bases o de los que tienen afinidad al proceso del gobierno. Ahora fíjate tú, en la actualidad. El chavismo como tal, el oficialismo, el promedio que vamos a tocar ahora en esta gráfica tiene que ver con 5 variables fundamentales en las cuales se ha basado el apoyo de los seguidores del oficialismo. O sea, yo te sigo como oficialista por 5 razones. Por la popularidad de mi presidente, por la situación positiva de mi país, por la situación positiva de mi economía familiar, por la gestión positiva del gobierno y la intención de voto que hay por el oficialismo. Son 5 variables fundamentales para que yo te pueda seguir. En el año 2005, ve tú cuál era la popularidad con estas 5 variables del oficialismo. ¿Qué porcentaje tenía? Tenía 72% en el año 2005. Con Chávez con ayer. Chávez, la afinidad que tenía Chávez y el respaldo que tenía Chávez. ¿Se cumplían estas 5 variables? Se cumplía totalmente. Por lo menos 72% de la población venezolana acataba y cumplía totalmente esas variables que están mencionando en este estudio como tal. Es decir, hemos notado también, para mencionarte el punto de vista más actual, que es el 2015, el tercer trimestre del 2015, que ya culminando el año 2015 y entrando en el primer trimestre del año 2016, podemos decir que ahorita el presidente Nicolás Maduro lo respalda solamente el 15,8% de la población venezolana, que considera que esas variables se están cumpliendo hoy en día. Ahora fíjate tú. Es decir que ha bajado 65 puntos
de las personas que están percibiendo de que esas variables... Pero de extremo a extremo, de 72 de 2005 de claro. Chávez a 15.8 de 2016. Estamos hablando también de 11 años que han transcurrido. Sí, pero cuando asume Nicolás Maduro el mandato, solamente Chávez había disminuido 22 puntos porcentuales. Este es un dato importantísimo, porque cuando Nicolás Maduro asume la presidencia de la República, él agarra un trono, digamos, desde ese punto de vista, con 50 puntos. Con 50 puntos de apoyo oficialista. De apoyo oficialista, y que consideraba que estaban cumpliendo esa variable. Es decir, que todo ese proceso que ha tenido Nicolás Maduro en la presidencia de la República ha disminuido 35% a hoy, en la actualidad del primer trimestre de 2017. ¿Sabes que en 3 años la disminución ha sido porcentualmente mayor que en 12 años de Hugo Chávez? Totalmente. ¿Sabes? Entonces Maduro no es Chávez. No, y Chávez es Maduro. Lo absoluto, eso lo han manifestado. Los mismos encuestados, cuando tú les preguntas, lo manifiestan, que dicen, no, porque yo tengo cierta afinidad con el expresidente Chávez, pero no me vinculo totalmente con las políticas y las medidas que ha venido accionando el presidente actual, como lo es Nicolás Maduro, y eso lo dicen ellos, por diferentes medidas que ha tomado, económicas, sociales, diferentes, diversas acciones que ha hecho, pero políticas. Pues. Ahora, hay un porcentaje que no lo está respaldando como tal, y ahí los números lo muestran. Hay una desconfianza hacia el presidente, ¿ves? Sí. El gobierno de Nicolás Maduro le preguntamos a las personas en esta encuesta trimestral, ¿el gobierno de Nicolás Maduro puede resolver la crisis y los problemas del país? Yo te puedo responder esta pregunta con esta gráfica. Para que observen aquí, desde el punto de vista de la barra azul, la que ve de mayor altitud es la barra que no puede. No puede resolver los problemas. Entonces hay un 60% que considera de la población venezolana que Nicolás Maduro no tiene la capacidad de resolver los problemas que se están afrontando o que están presentando. ¿Y esa barra morada? Esa barra morada, digamos que es la mitad de esta. Y si puede, si cambia el modelo. Si cambia el modelo. ¿Cuál modelo? ¿Cuál modelo? Ese es el punto. ¿Cuál modelo puede cambiar? El modelo que ha venido aplicando el gobierno oficialista, como el modelo socialista. Modelo económico socialista. Modelo económico socialista, que lo dicen los mismos encuestados. Cuando preguntamos las variables y desglosamos desde el punto de vista cuáles son las razones, las circunstancias por las cuales consideran ellos que no puede cambiar, y nos manifiestan que es el modelo socialista, las medidas económicas. Pero hay un 13% que se mantiene fiel, que es ese 14% que se definió Chavista al comienzo. E incluso pierde un punto en este ítem, porque aquí tiene 13 y al inicio tenía 14%. Es decir, que hay un por ciento dentro del sector oficialista que todavía considera que si tiene que cambiar el modelo o que no puede resolver la crisis que se presenta. La conclusión de la desconfianza hacia Maduro es que el 81%, que es la suma del azul con la morada, sugiere una dimensión de la inmensa desconfianza de que un eventual cambio en la situación económica pueda proceder del gobierno. Esto es una de las razones para que la mayoría está demandando en la actualidad un cambio de modelo económico. Ahora, la mejor solución es la crisis. Hay crisis, no tiene popularidad, hay desabastecimiento, no hay eficacia, hay poca voluntad política, y le preguntamos, ¿cómo soluciona usted la crisis de Venezuela? Nosotros calificamos el estudio en 2 fases. Una que realizamos preguntas cerradas y una que realizamos preguntas abiertas. En este caso, nosotros particularmente realizamos una pregunta cerrada. Le colocamos 3 variables. 1, si renuncia Maduro y nuevas elecciones. 2, políticas de libre mercado en vez de socialista. 3, si se aplica plan de la patria. Y con esto, ¿qué nos arrojó esto cuando hicimos la pregunta cerrada? Probablemente si uno lo hace de manera espontánea, las variables son inmensidades de variables que salen, entonces los números porcentuales no son de alto porcentaje, pero la gente percibe, la población venezolana percibe en general que el 55% de la sociedad civil como tal percibe que la renuncia de Maduro y nuevas elecciones es la mejor forma de solucionar la crisis. El 55% de la población venezolana. Nos respondieron todos los ciudadanos preguntando 50% más 5 que había que renunciar a Maduro y que había que llamar a nuevas elecciones, y ese otro 20%, que es la barra del medio, dijo que habían que abrir el mercado económico y que se olvidaran de las ideas socialistas. Eso es correcto. Entonces, pero hay un 20% allí duro. Hay un 20% que dice que si se aplica el plan de la patria, que es decir, que si se sigue el mismo modelo que se está utilizando ahorita. Ahora, la gran pregunta para la próxima encuesta es preguntarle a los ciudadanos si conocen el plan de la patria. Eso es correcto. Eso no lo medimos en esta circunstancia. En este trimestre no lo medimos. Ahora, ok, el 55% nos dice que hay que salir de Maduro, ¿verdad? Pero también le preguntamos, ¿y cómo cree usted que debe salir Maduro de la presidencia? Bueno, la Constitución prevé varias formas. Te lo estoy diciendo de esta forma porque es la forma que nosotros le redactamos textualmente la pregunta al entrevistado. Para terminar un gobierno antes del fin de su periodo, si la mayoría no está de acuerdo con él y quiere cambiarlo, ¿cuál de esa forma le parece mejor? Como si yo te estuviera entrevistando ahorita a ti en este preciso momento.
Y 36% de la población venezolana Mantiene. nos manifestó y mantiene que la solución o la forma que debe utilizar para salir de esta crisis o de este contexto es la renuncia del presidente y elecciones anticipadas. Otro 36%, con el mismo porcentaje de la renuncia del presidente y las elecciones anticipadas, es el referendo revocatorio. Aparece el referendo revocatorio. Aparte de que aparece el referendo revocatorio, sale con un alto índice. Un alto porcentaje. Alto índice o sea, de que han porcentaje vendido la idea, la oposición y la mesa de la unidad, ante los ciudadanos encuestados y ante la sociedad en general, solamente de que un referendo revocatorio es viable. Es viable, la gente lo percibe de esa manera, incluso la gente ya se está abocando y la gente ya tiene hasta conocimientos desde el punto de vista de cómo es la forma de aplicar y el mecanismo que tiene el referendo Y en revocatorio. esos resultados, David, no tenemos una salida anticonstitucional, un golpe de Estado, una revuelta civil, algo. No, en estos resultados no, incluso la gente se está abocando de forma constitucional, la gente no manifestó bajo ninguna circunstancia de que quiera una vía anticonstitucional, no un golpe de Estado, no una rebelión militar, no. La gente ¿Ningún encuestado? No, ninguno. De los 1.200 que tocamos. De los 1.200 ninguno. Quiere una vía constitucional, una vía tranquila, una vía de punto de vista de paz, sin promover como tal un estallido social, una rebelión militar, un golpe de Estado en lo absoluto. Porque la reforma constitucional tiene 5% y la Asamblea Constituyente tiene 3%. Eso es todo, encaja todo en el marco constitucional. No hay una variable o un ítem afuera de algo inconstitucional. Ahora yo te voy a leer la segmentación política de este resultado. Los muy chavistas, el 21% de los muy chavistas quieren un revocatorio. El 29% de algo chavistas quieren un revocatorio. Los neutrales, un 39% quieren un revocatorio. Los algo opositores, un 51% un revocatorio. Y los muy opositores radicales quieren una renuncia en un revocatorio. Solamente una de las 5 variables quiere una renuncia, 4 quieren revocatorio, tanto muy chavistas como algo opositores. Vamos a la siguiente lámina. ¿Quién ganaría entonces el revocatorio? La gran pregunta, si hiciera el revocatorio. La gran pregunta, porque nosotros cuando manejamos determinada acción a futuro, determinado proyecciones, determinada proyección a futuro, tenemos que preguntar en un escenario hipotético, si se hacen las elecciones como tal, por quién votaría, por cuál sería su afinidad, cuál sería la intención del voto en el momento dado de presenciarse eso como tal. Y le preguntamos, si dentro de 6 meses se convocara un referendo revocatorio, ¿quién lo ganaría? ¿El gobierno y Maduro seguiría como presidente, o la oposición y terminaría el gobierno de Maduro? El 60% de la población venezolana, de esos 1.200 entrevistados que tocamos, nos dijo que la oposición venezolana ganaría el referendo revocatorio en caso de que sea realizado. Y si solo el 15%, que es la barra roja, dice que ganaría el gobierno. ¿Cuál es la diferencia porcentual? 45 puntos. ¿Se mantiene la diferencia del 6D o ha aumentado? Y si me preguntas ahorita, creo que eso es irreversible. Pero hay un 4% que considera todavía que eso no va a ocurrir. De esos que todavía... De esos que no es que se consideran fatalistas, sino que se considera un poco de vista realista y nos manifiesta que es el deber ser, pero que no va a suceder. Y hay un 20% de que no sabe, de que tiene desconocimiento de si se puede suceder o no, porque no le ha llegado esa información mediática. Tengo entendido que hace días atrás ya se solicitó ante el CNE por parte de la Mesa de la Unidad el proceso revocatorio, pero si tú me preguntas ahorita, para mí no va a haber un proceso revocatorio. Tú pasas a formar parte de ese 4%. Yo paso a formar parte de ese 4%. En lo particular, pero no estoy yo de acuerdo con lo que está diciendo la mayoría aquí. Y hay un 20% de no sabe, no contesta. ¿Por qué? ¿No le interesa el país? No es que no le interesa, es que tiene desconocimiento desde el punto de vista de cómo se puede aplicar el referendo revocatorio. Entonces, lo que hacen es abstenerse a emitir un comentario porque no tienen el conocimiento general o integral desde el punto de vista de cómo se puede llevar a cabo o cómo se puede ejecutar un referendo revocatorio. Ahora, en la segmentación socioeconómica de quién ganaría el revocatorio, me llama mucho la atención el estrato E de la población, que lo hemos venido manifestando en el programa, que nosotros las muestras o los puntos muestrales lo hacemos mediante una metodología científica con estratos sociales. Ya hemos venido diciendo que el estrato E es el más bajo de la población y el estrato A veces es el más alto. Cuando vemos la lámina que el estrato E, exactamente, el resultado de quién ganaría la elección o por quién votaran ustedes es de 48% a favor de la oposición, contrastando un 13% del chavismo. ¿Qué pasó? El chavismo perdió los barrios. No es que perdió los barrios como tal, sino que ya la cantidad de personas que
habitan en los barrios, que es el sector E. Ahorita nosotros, cuando empezamos en el 2010, nosotros como en el 2000, 10 años ya de trayectoria de la empresa, el estrato E representaba solamente el 56% de la población venezolana. Hoy en día, en el 2016, el estrato E representa el 80% de la población venezolana. Es decir, que se ha avanzado por un poco la pobreza. Entonces, la pregunta que tú me estás haciendo, no ha perdido el barrio, pero sí ha perdido gente desde el punto de vista que ya no está respaldando al gobierno porque no está de acuerdo con las medidas que ha tomado desde el punto de vista económico, social o ahora venimos con este otro tema que fue tocada también en esta encuesta trimestral realizada por nuestras empresas nacionales, y que estamos haciendo este análisis y ustedes tomando lápiz y papel para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nosotros hacemos los análisis, los números son fríos, los calientes se los ponemos cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra percepción. Hay un choque de trenes, TCJ y Asamblea Nacional. Lo que la Asamblea aprueba, el TCJ lo echa para atrás. ¿Ok? ¿Qué debe tener más peso? ¿El voto de los electores, le preguntamos a todos los ciudadanos, o la decisión del Tribunal Supremo de Justicia? Vamos a ver las láminas. Mi perspectiva propia, te digo que evidentemente el voto de los electores, pero ahora te voy a enfocar desde el punto de vista de las láminas, desde el punto de vista de la medición que hicimos y los resultados que nos reflejaron como tal. Te lo voy a desglosar desde el punto de vista de chavistas, de neutrales y de opositores. El sector chavista considera que el 72% chavista considera que el 72% tiene más peso el voto de los electores como tal. Quiere decir que de 100 chavistas, 72 considera que el voto de los electores debe respetarse. Los neutrales, el 89% considera que el voto de los electores debe respetarse, con un 7% de que el TCJ tiene más peso que el voto de los electores. Y los opositores, evidentemente, tienen 93% de respaldo a que los votos de los electores deben respetarse y tienen mucho más peso que la decisión del Tribunal Supremo. Para un gran total en la torta que estamos viendo. Para un gran total en esta torta que vemos aquí marcada con color verde, que tiene 87% de que los votos de los electores chavistas, neutrales y opositores, el 87%. Deben ser respetados porque eso es un punto de vista constitucional y ellos lo mencionan. Y el derecho al sufragio, el derecho al voto, eso nos lo manifiestan cada vez que lo preguntamos. Eso enmarca todo eso desde el punto de vista constitucional. Entonces, y solamente un 8% de que la decisión del TCJ tiene mucho más peso que el voto de los electores. Te recuerdo que estos resultados son públicos, estos resultados los conoce tanto el gobierno como la oposición, y ojalá vean reflejado allí una luz en el camino y se entere de que el soberano, cuando elige, es quien decide, y aquí es quien respeta, y aquí está enmarcado el número, definitivamente. Ahora, empresa privada, iniciativas del gobierno, ¿ok? Iniciativas de la propuesta también que tiene la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional dice que hay que eliminar controles a las empresas para poder incentivar la producción nacional y la distribución de los productos esenciales para el consumo. Le preguntamos, ¿usted está de acuerdo con eso o usted no está de acuerdo con eso? En ese caso nos manifestaron a nosotros el 64% de la población que está de acuerdo en incentivar la producción con la economía venezolana. El 64%, en ese marco, en ese porcentaje, dicen que es muy de acuerdo. Hay un 16% que es algo de acuerdo. Y entonces, unificando esos dos, haciendo la suma, hay un 80% de la población venezolana que está de acuerdo con esa iniciativa de incentivar la producción y de la distribución eliminar los controles y productos esenciales de consumo, eliminar los controles y todas esas variables que se manejan desde ese punto de vista. Ahora, hay otra variable, otra propuesta de la Asamblea Nacional que dice que hay que devolverle a los dueños las empresas y tierras que han sido expropiadas para que se pongan a producir como producían no hace muchos años atrás. ¿Cuál fue el resultado? La gente en este caso se encuentra en un estado de frustración demasiado delicada. Entonces las personas ahí nos respondieron con mucho más contundencia, incluso perdiendo 2 puntos en el margen anterior. La pregunta anterior de incentivar la producción nacional, aquí le preguntamos si reflejaba desde el punto de vista la opción de devolver a las empresas a todos los dueños anteriores para que empiece e incentive la producción de nuevo, para así estabilizar un poco la economía. Entonces el 82% de los venezolanos respaldaron esa decisión o esa propuesta que hizo la Asamblea Nacional en ese momento. El 82% con solo un 17% de que no está de acuerdo, que está en contra de que se le devuelvan las empresas a sus antiguos dueños para que se incentive la producción. Solo el 17% y un 82% de opositores que está de acuerdo con esa acción. Seguimos con otros resultados. Y volvemos a caer al plano político regional, ¿no? Antes de las elecciones parlamentarias del 6 de 2015, la diferencia entre el voto de la oposición y el voto del oficialismo fue de 31 puntos aproximadamente. El voto a candidato independiente era de un 12%, con la advertencia de que iba a disolverse
como hemos manifestado, que ese voto independiente, como no hay un proceso electoral cercano, se mantiene tan alto ahorita un 39%, pero en el proceso electoral pasado era de 12 y terminó disolviéndose, porque no hay un diputado independiente, hay diputados de la MU y diputados de Gran Pueblo Patriótico. Polarización absoluta. Polarización absoluta. Por consecuencia, de repetirse el resultado de diciembre en las próximas elecciones, a gobernadores, como sugieren los números que estamos presentando, es esperable que la oposición gane entre 17 y 20 gobernaciones, lo que anticipa desde ahorita, David, ya una competencia interna de los precandidatos en la mesa de la unidad y la desaparición o la resignación del oficialismo de la faz regional del país. ¿Qué opina David Bracamonte? Cuando 5 años atrás, 6 años atrás, la gente decía que las elecciones había que hacerlo en la interna del partido en ese momento desde el punto de vista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahorita han cambiado los papeles y las elecciones van a ser desde el punto de vista de la mesa de la unidad. Quien sea el candidato tiene una alta posibilidad de ser gobernador o representar una región porque tiene una afinidad o tiene un respaldo de la población como tal desde el punto de vista. Nosotros preguntamos que este año serán las elecciones para escoger gobernadores de estado. ¿Cómo piensa votar usted? El 54% de la población venezolana dice que es el candidato opositor. El 22% de la población venezolana considera que es el candidato oficialista. Y solamente un 10% que es candidato independiente, que eso después, cerca a las elecciones, tienden a agarrar para un cierto sector o afinarse o inclinarse un poco a estos dos sectores. Pero este resultado no dio. Cabe resaltar que este 54%, si las elecciones fueran el domingo o cuando se vayan a hacer las elecciones, serían más que todo, lo reflejan en los estados principales. ¿Cuáles son los estados principales? Lara, Maracaibo, Zulia, Táchira, Miranda, bueno, los estados principales, los estados grandes, donde tiene más respaldo como tal el bloque opositor. Fíjate tú, la diferencia de este resultado de este primer trimestre entre el oficialismo y la oposición nos da 32 puntos y la diferencia del 6D fue 31, se mantiene. Pero tú de alguna manera, de acuerdo a tu percepción estadística y de calle, manifiesta que para este segundo trimestre podría abrirse la brecha. Totalmente. Yo creo que cuando algo está en ascenso es muy difícil que vuelva a bajar. Entonces aquí hemos manejado los históricos como tal y nosotros cada vez que hacemos un estudio nos refleja resultados similares o mucho más positivos desde el punto de vista del bloque opositor, disminuyendo un poco el sector oficialista cada vez que realizamos una muestra y la aplicamos en diferentes sectores, en diferentes comunidades, en diferentes parroquias, independientemente de donde la realizamos, cada vez se unen más al sector opositor y se desunen más al sector oficial. Lo que sí te puedo decir para concluir el programa de este análisis que hemos realizado sobre el resultado del primer trimestre del año 2016 es que también tenemos evaluaciones regionales. Posteriormente vamos a hacer análisis Sucre en número, vamos a llamarlo así, para nuestro próximo programa especial. Una iniciativa, realizar un estudio, un programa especial mensualmente. Así es. Sucre en número, nosotros tenemos resultados efectivamente a nivel regional de las gestiones de gobierno municipales y regionales, pero en un próximo programa vamos expresamente a hacer ese análisis, ese debate muy pronto por las pantallas de Telesol y aquí compartiendo con el gerente general de Ojiva Consultores. David, un mensaje a toda la audiencia de hoy en este programa Venezuela en número, que por iniciativa de Ojiva Consultores Data Análisis que le hemos transmitido a toda la población del estado. Creo que primero que nada agradecido porque hemos tenido la iniciativa y hemos tenido espacios donde nosotros podemos expresar este trabajo, estos números, esta evaluación y este balance que hemos hecho hoy en día en este programa especial. Como tal, hoy aquí, estas proyecciones que hemos realizado para la sociedad, todos los diversos temas que hemos tocado, el desabastecimiento, la inflación, la percepción política, la integridad como tal. Y bueno, sin más que decir, agradecerle a todos ustedes por la audiencia. Seguiremos trabajando, realizando trimestralmente nuestro trabajo, mensualmente, periódicamente, constantemente, para llevarles resultados objetivos, veraz y eficientes. Muchas gracias a todos por su audiencia. El próximo programa se llamará Sucre en número. Gracias a toda la audiencia por haber estado en sintonía con nosotros. Estaremos siempre a través de todas nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Ojiva Consultores, Compañía Anónima, en nuestro Twitter, @OjivaCCA, también nuestro Instagram, nuestro PIN y nuestros números de contacto para mayor información, mayor profundización de estos análisis. Agradecido y excelente día y excelente virtud para cada uno de ustedes.